APTA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. ¿En qué consiste el acuerdo? Es ofrecer nuevas estrategias de cultivo y procesamiento de la coca, generando ventajas de ingreso al mercado del país de Estados Unidos para productos que vengan de estos países mencionados a través de este estímulo, generando preferencias en temas como la inversión nacional, extranjera o sectores no tradicionales. Se considera también un régimen para poder erradicar la producción de drogas en países como Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, los cuales han sufrido este flagelo. Este acuerdo tiene como objetivo generar alternativas abriendo el mercado estadounidense para que estos países puedan exportar otro tipo de productos y generar nuevas alternativas. Objetivo principal: simular y crear alternativas de empleo para poder sustituir la producción y tráfico ilícito de drogas a través de la diversificación y aumento del comercio entre los países andinos y los Estados Unidos. Se basa en el principio de la responsabilidad compartida. Función principal: promover las exportaciones y el desarrollo de los países que están acogidos a sus beneficios, ofreciéndoles una mejor opción para tener una serie de alternativas económicas diferentes a los cultivos ilícitos, permitiendo el ingreso de ciertos bienes sin arancel a los países miembros. ¿Para qué sirve? Este acuerdo comercial lo que busca es que los países miembros tengan más opciones exportadoras para poder erradicar el cultivo de drogas. Lo que se busca principalmente es erradicar el flagelo que es el narcotráfico, mejorando las prácticas de comercio en los países andinos, promoviendo las exportaciones y el desarrollo económico de estos países. Consiste en la eliminación de arancel a productos que son importados al país de Estados Unidos procedentes de los países andinos. Algunos de esos productos que gozan de estos beneficios son los productos textiles y prendas de vestir. Países miembros: Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Estructura cronológica: en 1991 crece el APTA como un plan de guerra contra las drogas. En 1902 Colombia y Bolivia empiezan a ser parte de este acuerdo. Al año siguiente, en el 93, Ecuador y Perú hacen parte del APTA. Años siguientes, en el 2012, el presidente de los Estados Unidos señala los productos elegibles para disfrutar de las preferencias arancelarias del APTA. En el 2008 sale Bolivia del APTA por falta de cooperación en los esfuerzos antinarcóticos. CAN, Comunidad Andina de Naciones. Es una comunidad de países que se unen voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, equilibrio y autónomo mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana. Los países que la integran son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Están unidos por el mismo pasado, una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, así como por objetivos y metas comunes. Encontramos la línea del tiempo de la CAN. El 26 de mayo de 1969, estos países suscriben en Cartagena, Colombia, el Acuerdo de Integración Subregional conocido como Pacto Andino. El 21 de noviembre de 1969, la Comisión del Acuerdo empieza formalmente sus actividades en Lima. El 24 de noviembre del mismo año, se asigna a Lima como sede permanente de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Un poco más adelante, el 30 de octubre de 1976, Chile abandona el grupo. En 1979 se crea el Parlamento Andino, el Tribunal de Justicia y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. En mayo de 1989 se acelera en Cartagena la cumbre presidencial del Grupo Andino. Más adelante, en el 22 de mayo de 1990, se crea el Consejo Presidencial Andino. En 1993 entra en funcionamiento la Zona de Libre Comercio para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. En 1995 entra en vigor el Arancel Externo Común. El Pacto Andino se convierte en el Sistema Andino de Integración, SAI, y Panamá es admitido como observador. Un poco más adelante, en mayo de 1999, la Cumbre Andina concluye con el propósito de alcanzar un mercado único en un plazo de 5 años. El 12 de julio del 2004, en la cumbre número 15 en Quito, se acuerda impulsar el diálogo con México, que después se adhiere como observador. El 18 de octubre del 2004 se crea el Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y la CAN. En febrero del 2006, Colombia acuerda un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo que abre una crisis con Bolivia por sus exportaciones de soja a Colombia. Y el 20 de abril del 2006, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia la inminente salida de su país de la CAN. ¿En qué consiste este acuerdo?
Consiste en profundizar la integración subregional andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de integración. El objetivo principal es promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social. Los objetivos específicos son promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, acelerar su crecimiento y la generación de ocupación, facilitar su participación en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano, fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros, y procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. Las funciones principales son asumir con realismo y oportunidad histórica las virtudes y límites del proceso andino de integración, preservar el patrimonio común andino, consolidando los logros alcanzados en 40 años de integración, respetar la diversidad de enfoques y visiones que constituyen el fundamento de esta comunidad, valorar y asumir la unidad en la diversidad cultural, fortalecer la política exterior y fortalecer la cooperación regional en temas de seguridad. En la estructura de la CAN encontramos como en primera instancia el Consejo Presidencial Andino, seguido del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, y en la parte izquierda la comisión, que es integrada por los ministros de Comercio, el Parlamento Andino, la Secretaría General y el Consejo Consultivo Empresarial y el Consejo Consultivo Laboral. La gestión del acuerdo. Profundizar los procesos de integración regional para que, como parte de un sostenido esfuerzo de cambio estructural, la cooperación de los países haga posible el pleno desarrollo de los recursos internos de la región, se eleve la calidad de vida de la población y se aprovechen efectivamente y eficientemente las opciones que abre la globalización. Mercosur, Mercado Común del Sur. ¿En qué consiste? Es un acuerdo regional de integración abierto y dinámico pactado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Luego se sumarían Venezuela y Bolivia, que está actualmente como un estado de adhesión. Aún no es oficialmente aceptada como miembro del acuerdo. Su objetivo general es propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Objetivos específicos: fortalecer capacidades de cada uno de los miembros del bloque, profundizar la integración regional, reducir las asimetrías entre los países del bloque, intercambiar de manera horizontal conocimientos y experiencias, buenas prácticas, políticas públicas tanto al interior del bloque como con otras instancias de integración regional y extrarregional existentes. Estructura de Mercosur. Mercosur tiene 5 subdivisiones. A la cabeza está el órgano decisorio, luego el órgano de representación parlamentaria, le sigue el órgano constitutivo, el órgano de apoyo técnico y en la solución de controversias. Está conformado por países: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Bolivia, que están en estado de adhesión. Los estados asociados tienen voz pero no tienen voto. Estos están compuestos por Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam. Línea de tiempo de Mercosur. El 30 de noviembre de 1985, los presidentes de Argentina y Brasil suscribieron la Declaración de Foz de Iguazú. El 29 de julio de 1986 se firmó el Acta para la Integración Argentina-Brasileña. El 6 de abril de 1988 se firmó el Acta de Alborada, mediante el cual Uruguay se sumaba al proceso de integración regional. El 6 de julio de 1990 se firmó el Acta de Buenos Aires, acelerando el cronograma de integración y fijando la fecha 31 de diciembre de 1994 para conformar el mercado común. El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, que adoptó el nombre de Mercosur, le dio la estructura institucional básica y estableció un área de libre comercio.
El 17 de diciembre de 1994 se firmó el Protocolo Ouro Preto, que puso en marcha el Mercosur. El 19 de abril del 2005 entra en vigencia Colombia como Estado asociado del Mercosur. El 4 de julio del año 2006 se suscribe el Protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, el cual se convertiría como Estado parte. La formalización de su ingreso al Mercosur se vio demorada hasta el año 2012 por falta de ratificación del Protocolo paraguayo. El 7 de diciembre del año 2012, el presidente bolivariano Evo Morales firma el protocolo de adhesión de su país al bloque. ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. ¿En qué consiste? Este acuerdo comercial se creó para poder eliminar las barreras de comercio de forma paulatina y de esta manera poder impulsar la inversión en la región, fomentando el crecimiento y desarrollo de la economía americana, generando un bloque económico más grande del mundo. Busca promover el desarrollo económico como el nivel de vida y condiciones de trabajo. Además, busca generar un desarrollo sostenible de la región como el del medio ambiente. Objetivos: promover el crecimiento por medio del aumento de la integración económica y libre comercio entre los países del hemisferio. Generar un área de libre comercio en la que a medida del tiempo serán eliminadas las barreras al comercio y bienes, servicios y la inversión. Además de alinear y promover las políticas ambientales y la liberación comercial que se apoyen conjuntamente. 4. Aseguran, según lo conforme las respectivas leyes y reglamentos y la observancia y promoción de los derechos laborales, mejorando así las condiciones de vida como las laborales. ¿Para qué sirve? Lo que busca este acuerdo comercial, como el ALCA, es promover el desarrollo económico mejorando la calidad de las personas que integran el acuerdo, como a subir las condiciones de trabajo para mejorar su integración económica. Se inició en eliminar paulatinamente las barreras de comercio y la inversión. Sus países miembros son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. La estructura cronológica del acta consiste y se dio inicio en 1835, donde fue la primera declaración del ALCA siendo un plan de los Estados Unidos. En 1994 el ALCA fue suscrito en la ciudad de Miami. En el 2001 se hizo conocido de manera pública para que todas las sociedades se involucrasen en la Cumbre de las Américas ALCA. En el 2005, el ALCA se suscribió su primer acuerdo sobre la presidencia, donde se explicó que sería compartida por Brasil y los Estados Unidos. En el 2006, se eligió una secretaría administrativa del ALCA. Sistema General de Preferencias. ¿Qué es el Sistema General de Preferencias? Es un régimen de sección del principio de la nación más favorecida, obligando a todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio a tratar a las importaciones de los demás de forma igualitaria. Quiere decir esto que todos sean regidos mediante las mismas políticas arancelarias. Este régimen solo es aplicable a los países en vía de desarrollo. Su objetivo principal es dar exoneraciones arancelarias a las importaciones en los países industrializados de los productos originarios de los países en vías de desarrollo, lo anterior sin esperar nada a cambio por parte de estos últimos, ya que se busca fomentar la industrialización, diversificación de las exportaciones y el aumento de los ingresos a los países beneficiarios. Sus objetivos específicos son aumentar los ingresos de exportación a los países menos desarrollados, promover el proceso de industrialización para diversificar las exportaciones, acelerar el ritmo de su crecimiento económico, fomentar las corrientes del intercambio comercial e incrementar el ingreso de divisas por exportaciones. Su estructura está basada en cabeza del régimen general, luego el régimen especial de estímulo a la protección de derechos laborales, el régimen especial de estímulo a la protección del medio ambiente, régimen especial en favor de los países menos desarrollados y régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de droga. ¿Para qué sirve? Sirve para crear nuevos mercados en los países europeos para los países subdesarrollados, teniendo los mismos aranceles que los países industrializados.
Asimismo, como parte del acuerdo del Sistema General de Preferencias, está diseñado para combatir la producción y el tráfico de drogas mediante el reemplazo de los cultivos ilícitos por cultivos lícitos importables de diferentes países. Está conformado por más de 25 economías de mercado como son Alemania, Australia, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Noruega, Portugal, Reino Unido, entre otros, y están beneficiados 140 países. La línea de tiempo del Sistema General de Preferencias. El origen del Sistema Generalizado de Preferencias se remonta a 1968, cuando las Naciones Unidas, en su reunión sobre el comercio y desarrollo, recomienda la creación de dicho sistema, en virtud del cual los países industrializados concedan preferencias arancelarias de manera unilateral a los países en vía de desarrollo. El sistema existe desde 1971, cuando la Unión Europea decidió implementar el sistema de preferencias para algunos productos agrícolas y productos acabados y semiacabados originarios alrededor de 180 países. El SGP Drogas, como se le denominó, arrancó con estos 4 países: Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, a los que se sumaron los centroamericanos en 1992 y 1995 Venezuela, con el fin de combatir el flagelo de la producción y el tráfico de drogas. Nace el nuevo sistema o esquema conocido como SGP Plus, el cual propone un nuevo incentivo para fomentar el desarrollo sostenible y para que los gobiernos hagan énfasis en el desarrollo del medio ambiente. El nuevo esquema amplía su alcance internacional sobre los derechos sociales, protección al medio ambiente y gobernabilidad, incluida la lucha contra la producción y tráfico de drogas. Este renovado Sistema General de Preferencias regirá entre 2006 y 2015, con una revisión en el 2008. Comunidad Económica Europea. Remontándonos unos años atrás, encontramos en la línea de tiempo que desde el año 1945 a 1959 Europa se lanza por la paz, los albores de la cooperación. Entre el año 1960 y 1969, los vibrantes 60 fue una etapa de crecimiento económico. En 1970 a 1979, la comunidad crece y es la primera ampliación. En 1980 y 1989, Europa cambia de cara, la caída del famoso muro de Berlín. En 1990 y 1999, queda Europa sin fronteras. En el año 2000 al 2009 hay una nueva ampliación de Europa, y en el año 2010 la actualidad es una década de oportunidades y desafíos. ¿En qué consiste este acuerdo? Consiste en construir un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, desarrollar un mercado interior en el que la competencia sea libre en el marco de una economía social de mercado tendente al pleno empleo. El desarrollo sostenible, es decir, un crecimiento económico capaz de cubrir las necesidades de bienestar de las sociedades a corto, mediano y sobre todo a largo plazo. La promoción del progreso científico y técnico y la lucha contra la exclusión social y la discriminación. Los objetivos de la Comunidad Económica Europea son promover un progreso económico, social, equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión económica y social y el establecimiento de una unión económica y monetaria que implicaría en su momento la moneda única que conocemos, que es el euro. Reforzar la protección de los derechos e intereses de las naciones de sus Estados miembros mediante la creación de la ciudadanía de la Unión. Afirmar su identidad en el ámbito internacional, en particular mediante la realización de una política exterior y de seguridad. Y por último, desarrollar una cooperación estrecha en el ámbito de la justicia y de los asuntos del interior. En la estructura de la Comunidad Económica Europea encontramos el Parlamento Europeo en primera instancia, seguido del Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Comité Económico Social Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y el Defensor del Pueblo Europeo.
La gestión del acuerdo, la Unión Europea, activamente los derechos humanos y la democracia es lo principal que promueve y cuenta con los objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos del mundo para luchar contra el cambio climático. Gracias a esta supervisión de los controles fronterizos entre los países de la Unión Europea, ahora se puede viajar libremente por la mayor parte de su territorio y también es mucho más fácil trabajar y vivir en otro país de la misma Unión Europea. Los países que la conforman son Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en que consiste este tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, consiste en establecer reglas para mejorar el comercio y la inversión entre estos países. Para poder lograr esto, se ha venido eliminando gradualmente las barreras arancelarias y no arancelarias. Sus países miembros son Estados Unidos, Canadá y México. Sus objetivos son, primero, eliminar los obstáculos frente al comercio y de esta manera facilitar la circulación entre fronteras y bienes de servicios de los países que lo conforman. Segundo, promover las condiciones legales en la forma de libre comercio. Tercero, aumentar las oportunidades de inversión entre los territorios miembros. Cuarto, proteger los derechos de propiedad intelectual en cada territorio. Generar lineamientos de cooperación multilateral para poder tener transparencia en el tratado. ¿Para qué sirve? Es un acuerdo que busca que los países miembros reduzcan sus aranceles sobre los bienes y los productos los cuales están acogidos en este acuerdo, además de controlar los conflictos que se puedan presentar entre los países y mejorar las relaciones entre países. Funciones: eliminar barreras arancelarias entre países, abrir compras a los sectores públicos y a la inversión extranjera para mejorar el desarrollo económico y mejorar las condiciones laborales y la condición de vida de las personas de cada país. Estructura cronológica del acta. En 1990, Canadá y los Estados Unidos y México acuerdan establecer un tratado de libre comercio. Al año siguiente se inician negociaciones. En 1992 se firma el tratado TLC-CAN. En 1993 su negociación incluye aspectos paralelos en materia laboral y en el medio ambiente. Al año siguiente, el acuerdo entra en vigor. Años siguientes, en el 2010, el acuerdo entra en etapa de estancamiento. Al año siguiente, en el 2011, se realiza una reunión con la Comisión del Acuerdo para adelantar la agenda de los nuevos aspectos globales. ALADE, Asociación Latinoamericana de Integración. Es un organismo intergubernamental que promueve la integración económica de la región con el fin de asegurar su desarrollo económico y social. Línea de tiempo. En 1960, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio nace con el Tratado de Montevideo, integrada inicialmente por Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. En 1961 se adhiere Colombia y Ecuador. En 1966 Venezuela, en 1967 se adhiere Bolivia, en 1975 entra en vigencia el protocolo que crea el Consejo de Ministros de la LAC, en 1990 se firma el Tratado de Montevideo, donde nace la LADI, y en 1998 se admite a Cuba como miembro del acuerdo. Objetivo principal de la LADI. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común latinoamericano. Objetivos específicos: reducir y eliminar gradualmente las trabas del comercio recíproco de sus países miembros, impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos, renovar el proceso de integración latinoamericano y establecer mecanismos aplicables a la realidad regional, crear un área de preferencias arancelarias económicas teniendo como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano. Funciones: la promoción y regulación del comercio recíproco de los países de la región, la complementación económica de sus países miembros y el desarrollo de acciones de cooperación que contribuyan a la ampliación de los mercados nacionales. La LAI en su estructura está encabezada por el Consejo de Ministros, seguidos por la Secretaría General, la Conferencia de Evaluación y Convergencia y el Comité de Representantes. La LADI
Representa en conjunto 20.4 millones de kilómetros cuadrados y casi 520 millones de habitantes en el 2010. A los 11 fundadores, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, se han sumado Cuba el 26 de agosto de 1999 y Panamá el 10 de mayo del 2012. Organización de los países exportadores de petróleo, en que consiste es una organización intergubernamental, lo cual busca salvaguardar los intereses de la organización y los países inscritos. Además, es la encargada de establecer los precios del petróleo en el mundo entero. Sus países miembros actualmente está conformado por 12 personas: Qatar, Indonesia, Libia, los Emiratos Árabes, Argelia, Nigeria, Ecuador, Gabón, Angola, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Cabe aclarar que Indonesia y Gabón ya no son miembros. El objetivo principal de este acuerdo es coordinar y unificar las políticas petroleras de los países que conforman la organización y de esta manera puede generar estabilidad en los mercados de petróleo con el objetivo de asegurar y regular el suministro de petróleo para los países consumidores, además de poder generar ingresos estables de los productores de distribuirlo de forma equitativa. Funciones: primero, establecer los precios del petróleo permitiendo a los países miembros para obtener altos ingresos. Segundo, estabilizar el mercado de petróleo en el mundo consolidando este mercado teniendo en cuenta los intereses de los consumidores y productores. Tercero, generar un suministro de petróleo para los países consumidores de forma económica y eficiente. ¿Para qué sirve? Esta organización intergubernamental sirve para controlar la producción y distribución de petróleo de forma equitativa para las personas que consumen ese producto. Además, que la organización que fija los precios con el que el petróleo va a llegar al producto. OPEP. En 1960 fue creada la OPEP como en la conferencia de Bagdad. En 1968 se adoptó una declaración política petrolera en los países miembros que hizo hincapié en el derecho de todos los países a ejecutar la soberanía sobre los recursos naturales OPEP. En 1970 los países miembros tomaron el control sobre sus industrias petroleras nacionales y adquirieron voz importante sobre la fijación de precios del crudo OPEC. Años siguientes, en el 76, se crea el Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional de los países miembros enmarcados en el Plan de Desarrollo Económico. En 1980 se introduce un límite máximo de producción del grupo dividido entre los países miembros OPEC. Años siguientes, en 1992, incursiones ambientales surgieron en la agenda internacional de la energía después de la Cumbre de la Tierra en el 92, buscaba justicia, equilibrio y realismo en el tratamiento del suministro de petróleo. En el año 2000, se introdujo un innovador mecanismo de la banda del precio del petróleo OPEC. En el 2008, el petróleo se utilizó cada vez más como un activo en los precios que se dispararon antes de la crisis financiera global. En el 2014 aumentó la demanda mundial del petróleo gracias a la mejora de la economía del OPEC. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, o en español Cooperación Económica Asia-Pacífico, es un foro multilateral creado en 1989 con el fin de consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico. Trata temas relacionados con el intercambio comercial, coordinación económica y cooperación entre sus integrantes. Es la única organización gubernamental que ha funcionado bajo compromisos no vinculantes. Esto hace referencia a que se llega a las decisiones a través de consenso y voluntad propia de las partes, no por acuerdos obligantes preestablecidos y fijos. Su objetivo general es facilitar el comercio, las inversiones, la cooperación económica y técnica y el desarrollo económico regional de los países y territorios de la cuenca del Océano Pacífico. Objetivos específicos: apoyar al crecimiento y desarrollo de la región, contribuir a una mayor liberalización de la economía mundial, reducir las barreras del comercio de bienes, servicios e inversiones. Estructura: está encabezado por la reunión de líderes, seguido de Consejo Consultivo Empresarial de APEC, reunión anual ministerial, reuniones ministeriales y sectorales. Luego se organiza una reunión de altos funcionarios. Se desprende la Secretaría de la APEC, que está dividido en 4: Comité de Comercio e Inversiones, Comité Presupuesto y Administración, Comité Económico y Comité de Cooperación Económica y Técnica, que está dividida en 2: Grupos de Trabajo y Unidades de Trabajo. La APEC es un acuerdo y un escenario que impulsa acuerdos de relaciones económicas internacionales para fomentar alianzas estratégicas que ayuden al crecimiento de esta región.
Está conformado por Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipei chino, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Este acuerdo consiste en construir una identidad y ciudadanía suramericanos con el fin de desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural y ambiental. UNASUR. El 8 de diciembre de 2004 hubo reunión de presidentes de América del Sur en Perú, donde se creó la Comunidad Suramericana de Naciones, que posteriormente dio paso a la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas. El 30 de septiembre de 2005 se reúnen en Brasilia los jefes de Estado de los países miembros y establecen un plan estratégico para consolidar una agenda común, mientras que el 9 de diciembre del 2006 se reunieron en Bolivia para consolidar la agenda común en la región. En abril de 2007, durante la Cumbre Energética Suramericana, los jefes de Estado cambiaron su nombre de Comunidad Suramericana de Naciones a Unión de Naciones Suramericana, UNASUR. El 23 de mayo del 2008 se aprobó el Tratado Constitutivo de la UNASUR y el 11 de marzo de 2011 entra en vigencia el Tratado Constitutivo de la UNASUR. La UNASUR tiene como objetivo principal construir entre los pueblos que la integran un espacio participativo y de unión en aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, principalmente orientados a la educación, al diálogo político y al medio ambiente. Dentro de los objetivos específicos encontramos la erradicación del analfabetismo, el desarrollo de la infraestructura para la interconexión de la región, el acceso universal a la seguridad social y a la salud, la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, integración industrial en las pymes y el fortalecimiento del diálogo político entre los miembros. OCDE. Cooperación y el desarrollo económico. ¿En qué consiste? Esta organización lo que busca es mejorar e implementar políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas de los países miembros. Además consiste en reunir e intercambiar información sobre las políticas con el objetivo de maximizar el crecimiento de la economía y mejorar el desarrollo de los países. Funciones. Primero, trabajar para entender los cambios que se presentan de manera económica y social y ambiental. Segundo, medir la productividad en comercio y la inversión. Tercero, analizar y comparar los datos para realizar posibles pronósticos de tendencias. Cuarto, promover el uso eficiente de los recursos económicos. Quinto, promover el desarrollo de la investigación e información profesional. Sexto, generar y diseñar políticas económicas que generen estabilidad financiera interna y externa. Países miembros: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Eslovenia, España, Suiza, Suecia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Objetivos: promover el desarrollo de la economía como la calidad de vida y el empleo entre los países que conforman la organización y además de poder contribuir con la economía global. Segundo, contribuir al desarrollo económico de los países miembros como el de los que no lo conforman. Contribuir al comercio de interacción de forma multilateral, además de no discriminar las obligaciones financieras. Estructura cronológica del OCDE. En 1960 se crea el OCDE. En 1961 se crea el Departamento de Desarrollo. En 1971 se establece el Comité de la Política Ambiental con el propósito de dar respuestas a las preocupaciones que sufrieron en el seno de los países miembros por las presiones ambientales. En el año siguiente, en el 98, el OCDE decidió desarrollar una estrategia ambiental para una forma de década del siglo XXI. También se creó un centro de cooperación de los países no miembros. En el 2013 se decidió abrir el proceso de negociaciones para el ingreso de Colombia y Letonia. Tratado de Libre Comercio. Es un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes como continentes o básicamente en todo el mundo. Consiste en la eliminación o disminución sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por unas reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio o por mutuo acuerdo entre los países.
Los objetivos finales de un tratado de libre comercio son eliminar las barreras que afecten el comercio entre las zonas que firmen el tratado, promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y la sana competencia, fomentar la cooperación entre los países miembros y ofrecer soluciones a las controversias. Los tratados de libre comercio son importantes para acabar con el proteccionismo económico, pues se constituyen en un eficaz medio para garantizar el acceso a productos a los mercados externos de una forma más fácil y sin barreras comerciales.